De educación, concretamente de la posibilidad de impartir algunas asignaturas en aragonés. El Gobierno de Aragón ha aclarado que se podrá hacer solo en escuelas del Alto Aragón, en el caso de que haya alumnos que lo soliciten y profesores que lo hablen. Señalan que el anterior Gobierno ya contemplaba proyectos lingüísticos en aragonés. Es la respuesta del Ejecutivo Autonómico después de las críticas recibidas tras aprobarse un convenio con la Universidad de Zaragoza para poner en marcha un programa piloto que servirá para dar contenidos a estas clases. Lo que se trata en aragonés es, pues de vincularlo exclusivamente a escuelas del Alto Aragón y allá donde voluntariamente los padres lo decidan, y lo que harán este grupo de expertos, de universitarios de la universidad, será apoyar para facilitar ese aprendizaje con materiales didácticos, exclusivamente. Recordamos esas premisas, solo en el Alto Aragón, siempre y cuando alguien del claustro de profesores lo hable y haya petición, haya demanda por parte del alumnado. Hombre, yo lo entiendo, como en el Alto Aragón son bilingües en inglés, en español, en francés, en un montón de idiomas, pues también podemos aprovechar también a estudiar el aragonés. Yo, que lo de Jorge así en las clases. Del tema de la educación, de verdad, tal como está la educación en nuestro país, de verdad, que esto es una necesidad. Sí. Yo, sin lugar a duda. O sea, me parece increíble. No, me parece que estáis hablando de algo que desconocéis. Sí, pues porque será, hay determinadas será mucho desconocimiento. Porque tú no vives pero dime el número de demanda que tiene. Tú no vives en Chistau, ni vives en Panticosa, oye, ni sabes lo que es. No me has escuchado todavía. No, es que esa imagen, no, solo tienes la osadía de responder un argumento que no has escuchado. Sí, porque lo he oído, dice, me parecen los problemas, pues los problemas que tenemos es que eso es una lengua viva. Efectivamente, hablando el mismo idioma, tú y yo no nos entendemos. Con gente que no escucha es imposible. Vamos a ir por partes que nos escuchamos. Vamos a escucharnos. No hablo aragonés, te hablo en toledano. Oye, y te explico lo que es en toledano. Por favor, increíble. Por favor, no vamos a pasar a las cuestiones personales, vamos a los argumentos. Esther, cuando quieras, no, dinos cuál es tu quería argumento. Decir que tal como está la educación en este país, con tantas necesidades que hay, con un idioma que todos los niños entienden, querría saber, y le pregunto a mi compañero, que me dé los datos de la demanda real que hay del aragonés en el Alto Aragón, Javier, de las escuelas. Pues si los tienen me los das y así me informas, que era lo que pretendía preguntarte. Pues yo te voy a informar, lo que ha dicho la consejera. En aquellos sitios donde haya una demanda... ¿Cuál? ¿En la demanda? Si es que quiero saber cuál es la demanda. Yo no tengo los datos aquí, me pide los datos cuando yo no soy un experto en esto, pero sí que sé lo que pasa en el Pirineo y en los pueblos del Pirineo. Y he determinado... ¿Qué entendemos por demanda? ¿Que un niño lo pida? ¿Que un niño lo pida en la demanda? No, déjame que como me había dicho usted, déjame que me explique yo también. O sea, tú vas a las calles del Valle de Plan, de Enchistau, etcétera, etcétera, y hablan ese idioma. La gente en la calle habla ese idioma. Lo cual no es óbice para que se les enseñe perfectamente el castellano y si es posible que hablen el francés y el inglés, porque es su lengua materna. Perdóname, y acabo, y yo acabo. Es que te has ido a lo pequeño y yo quería plantear lo grande. Bueno, pues es que las necesidades educativas. Yo el Alto Aragón desde luego no me lo conozco. Para que a mí me valga este argumento me tienen que dar número. Es decir, ¿merece la pena si hay un niño poner a un profesor para que le enseñe el aragonés? Bien. ¿De verdad me estás diciendo eso? Cuando hay aulas que se les cae que un profesor lo hable ya. Es que lo que se está diciendo desde el departamento es que tiene que haber en el claustro alguien que lo dé. No va a suponer un incremento presupuestario. Y yo lo voy a repetir, la realidad de los pueblos es la que es. Y dices tú, datos. Bueno, pues me imagino que si esto ha llegado a ser un problema planteable a un gobierno, es que porque alguien habrá que lo necesite. Vale. Un partido político minoritario que lo está apoyando al gobierno. Una solución. ¿Quién lo apoya? Un partido político que apoya al gobierno que está ahora. Esto es una cuestión política, como el cambio del nombre del pabellón. Te lo digo. Un partido político minoritario que tiene representación parlamentaria y que apoya a otro partido político, igual ya no es tan minoritario, ¿eh? No. Sí, pero si es que sea el partido que sea, tiene que atender la demanda de los ciudadanos. Estamos hablando de una cosa que es la educación. Estamos hablando de escuelas que se caen, que no tienen profesores de apoyo para niños con problemas. Y de verdad, sin dar un solo dato, que a mí me parece bien, si a mí me dices, oye, hay una población X, de esa población hay tantos niños y familias que lo demandan. Y además hay que contratar X profesores, pero Raquel, el planteamiento así genérico es que no me vale en Aragón, en temas de población no podemos utilizar esa comparativa porque siempre saldríamos perdiendo. Nosotros tenemos un problema en Aragón y lo tenemos en el Alto Aragón y en el Bajo Aragón, lo tenemos en Huesca y lo tenemos en Teruel, y es nuestra despoblación. Entonces, en términos de población o del alcance que tiene esa medida,
es un término que nosotros, desde luego, no nos interesa manejar porque no se implantaría nada. Es que no habría ni colegios, no habría ni carreteras y no habría centros de salud. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado con el tema de a quién beneficio con esa medida. Una población X con tantos niños, si una escuela lo pide uno, es que da igual, lo pide uno. Pero yo digo, y la solución no puede ser que en términos de eficiencia en la escuela y además en el Alto Aragón, en el Pirineo, donde hay turismo, donde necesitamos el inglés y el francés, donde viven del comercio, si un niño quiere el aragonés, ¿no es mejor que lo tenga como actividad extraescolar y lo haga en el ámbito de una extraescolar? Pues sí. En vez de hacer todo esto y ponerlo como dentro del currículum. Bueno, es planteable, pero es planteable. Jesús, es que yo creo que estamos sacando que la noticia es que en aquellos sitios donde haya demandas, donde haya medios, y cuando dices porcentajes, pues es que estamos hablando de escuelas en ese tipo de valles y en ese tipo de poblaciones de 5 alumnos. Y te soy sincero, de esos 5 alumnos, salvo el que haya venido de Argentina o haya venido de Badajoz porque se ha ofrecido trabajo para no cerrar la escuela, los otros 4 casi me juego el cuello que hablan la lengua autóctona de la zona. Yo a mí, vamos, te seguramente respeto si tú crees que eso es así, pero yo insisto, eso es como si hay una familia irlandesa y hay un niño en esa escuela y exige, como su niño habla el irlandés, que sabe el irlandés. Hombre, yo creo que todo llevado al extremo. Que no es eso, que es justo lo contrario. Perdóname, es todo llevado al extremo. Yo insisto, de verdad, que a mí me tienen que dar datos que sostengan esto. Porque si no, de 5 alumnos, 4... me has dicho que no tenías el 4,08% de la población aragonesa. El 4,08%. O tenías datos o no los tenías. Yo no los tengo, que me los acaban de enseñar. No llegan a 40.000 las personas en Aragón que hablan el aragonés. Pero ¿cómo va a haber 40.000 personas que hablan aragonés? Hombre, luego hay mucha gente que dice que lo habla. Una población similar a la de Huesca. Oye, que no puede ser, que yo no me lo creo. Yo conozco gente de Zaragoza que habla aragonés. 1, 2, 3, en los premios de la música aragonesa hay premios a la lengua y canciones 40.000 personas. Pero que para eso hay academias. Un dato que sí que conocemos y que ha defendido la consejera de Educación, que desde hace 25 años sí que se hace algo parecido, en este caso en catalán, en institutos, por ejemplo, en Maella o en Fraga. Pero eso nadie lo discute. Catalán, yo sí que conozco gente aragonesa que habla catalán. Eso no lo discute nadie. Es decir, que eso sí, yo esto no. En la franja. Yo no conozco a nadie. Que a lo mejor sí que tiene importancia. ¿Cómo plantea Esther? Yo no conozco a nadie. Alba os acaba de hacer una pregunta. Si veis mejor, por ejemplo, eso que sabemos que es un dato, que es obvio, bueno, lo ha dicho la consejera hoy, citando este caso, en estos pueblos en catalán. Yo creo que una educación debería ser en catalán sí, pero en aragonés no. Yo creo que debería ser eso en español, pero en todo caso tiene más justificación. Corresponde a la misma demanda. Esa tiene una trampa. Yo a Esther, además me voy a encargar. Yo no tengo ningún contacto y no, como dices que los acabas de recibir. No, me acaba de enseñar Jesús. Pero escucha, pero voy a hablar con el Ligallo de Fablas del aragonés y te voy a mandar los datos. Oye, yo te lo agradezco. Y te invito a irnos un fin de semana. Ya no te digo a plan o a Chistau. Nos vamos a ir a Echo o a Ansó. Oye, que a mí no me hace falta, porque yo respeto la identidad de los pueblos y respeto su cultura y respeto su lengua. Mira, Esther, dicho esto, estás causando, me imagino, a mucha gente que habla aragonés en el Pirineo. Oye, pues si quieres me callo, si quieres me callo porque a ti no te gusta lo que digo. Que hay un tema en la comparativa con el catalán no son términos equitativos, no son términos comparables. ¿Por qué? Porque muchos niños de estos colegios y de estos institutos que están en Fraga, en Tamarite, en Albelda, en todo lo que es la litera, luego cuando van a pasar al instituto muchas veces pasan a instituto en Lérida, por ejemplo. Entonces, claro, ya llevan el catalán de base. O cuando van al médico, o cuando van a un centro de salud. O los negocios de una y otra zona se hacen, y porque los catalanes vienen a la zona de Fraga y del Cinca Medio, porque por Caspe también. Igual que en Caspe, porque es la lengua con la que ellos se van a manejar. Entonces, bueno, vamos a aclarar que estamos hablando al lado de Francia, pues tendrían que estar estudiando el francés. Que ha presentado hoy el Gobierno de Aragón, que habrá que ver cómo evoluciona y que el dato no se lo ha inventado Jesús, es una cifra que sale en un periódico, en un medio de tirada nacional que maneja eso, un 4,08% de la población. Y que habrá que ver